adoración a ti. Santo Cordero, Dios de los cielos, te quiero adorar, te quiero exaltar. El universo, el mundo entero te tiene que adorar, te tiene que exaltar. Santo Cordero, Dios de los cielos, te quiero adorar, te quiero exaltar. El universo, el mundo entero te tiene que adorar, te tiene que exaltar. Ven Espíritu de Dios, lléname de tu unción, sana mi corazón, lléname de tu unción. Ven Espíritu de Dios, lléname de tu unción, sana mi corazón, lléname de tu unción. Ven Espíritu de Dios, lléname de tu unción, sana mi corazón. Santo Cordero, Dios de los cielos, te quiero adorar, te quiero exaltar. El universo, el mundo entero te tiene que adorar, te tiene que exaltar. Santo Cordero, Dios de los cielos, te quiero adorar, te quiero exaltar. El universo, el mundo entero te tiene que adorar, te tiene que exaltar. Escóndeme en tus alas, Señor. Cúbreme con tu mano de poder. Cuando hay tempestad y ruge el mar, en tus brazos luz yo voy a estar. Madre del Rey sobre el mar, quieto estaré, sé que eres Dios.
Dele un saludito al que está con el puñito, en super puño. Dígale, Dios te bendiga esta mañana, qué lindo verte. Total, me echaron alcohol, los ujieres me rociaron en off, en todo. No se acerca nada, estamos inmunizados. Qué hermoso que es compartir la presencia del Señor juntos, ¿sí? Esta mañana queremos estar dando inicio a una serie, como hemos dicho, una serie de mensajes que tienen que ver con prepararnos. Domingo pasado fue precioso, y si no ha escuchado la palabra, búsquelo. Está en Facebook, en YouTube, pero tiene que ver con esto de centrar nuestra vida para un año de victoria, un año donde sabemos que es incierto por todo lo que pasa en el mundo, pero nosotros tenemos la promesa de Dios, que es nuestra ancla firme, es la palabra más segura. Y eso nos orienta y eso nos habla de hacia dónde va nuestra vida. Por eso, para comenzar, Hebreos 12, si tiene la Biblia ahí, Hebreos capítulo 12, versículo 1, es un disparador para el tema que queremos abordar hoy. Hoy estamos hablando de los pensamientos de victoria. Y ya el Señor nos estuvo hablando a través de Yani, hermoso, con el tiempo de adoración, el tiempo de preparar nuestro corazón. Y justamente en Hebreos encontramos esto que es tantas veces lo hemos escuchado y es de tanta bendición. Pero justamente luego del capítulo 11, donde alguna vez lo nombramos como la galería de esos famosos de Dios, pero famosos no con la mirada del hombre, sino por la fe de ellos. Porque eran hombres y mujeres sencillos, como vos y yo, pero que hicieron cosas extraordinarias, sobrenaturales, simplemente porque creyeron a Dios. Entonces, viniendo de ese capítulo 11, dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, está hablando de esta gente, los Abraham, los Jacob, los Isaac, y empieza a enumerar a tantos hombres de fe. El capítulo 11 dice, todos ellos son testigos de esta fe, que se puede vivir en fe. Entonces, en esta traducción que leo, la Nueva Traducción Viviente, dice, quitémonos todo peso que nos impida correr, es decir, progresar, avanzar. Esta figura es la figura de un atleta que tiene que correr en una carrera. Muchas veces en la preparación para correr, los atletas se preparan. ¿Y qué hacen en el entrenamiento? No sé, a veces se ponen pesos para darle fuerza, ¿no? Pero no van a correr con ese peso en la carrera, sería ridículo, porque le está quitando peso. Es decir, todo aquello que atenta contra la velocidad, el avance, hay que despojarse de eso. De hecho, es interesante cómo en el deporte se va investigando, ¿no? Y las prendas, las ropas cada vez son más livianas, más ligeras. Si hay alguno de aquí de mi época, teníamos esos botines de cuero y esas pelotas de cuero que cuando se empapaban eran re pesadas. Y cómo todo va avanzando en el progreso para hacer todo más fácil, más rápido, más ligero. De hecho, la idea en este pasaje es que debemos quitarnos todo aquello que nos retrasa en poder correr. Y dice, especialmente el pecado, que tan fácilmente nos hace tropezar. Y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Es decir, que la vida en sí misma es una carrera.
Hay un propósito en nuestra vida. Y como hemos dicho, podemos agarrar y decir, bueno, vamos a planificar, vamos a proyectar, vamos a soñar, vamos a ponernos en sintonía con Dios, pero esta es una parte muy importante. ¿Qué es lo que nos impide avanzar? ¿Qué es lo que hace que a veces comencemos con todas las ganas y llega a mitad de año y nos vamos quedando? O como hemos dicho, muchas veces estamos entusiasmados, voy a empezar tal estudio o tal devocional o tal cosa y comenzamos, pero después nos vamos quedando. Entonces, una de las claves para que dice seamos perseverantes en la carrera que Dios nos ha puesto por delante es quitar todo peso. Quitar todo peso. Vamos que nos ayudamos mutuamente. Decirle al que está al lado tuyo, quita todo peso, quita todo peso. Está bien, tenemos que bajar algunos pesos propios, ¿no? Pero ¿a qué se refiere? Aquello espiritual en nuestra vida, aquello en nuestra alma. Interesante ver que dice, hay un peso que quizás no viene del pecado, hace esa diferenciación. Y entonces lo primero que hay que ver en este pasaje, 3 cosas que quiero resaltar. Dice lo primero, hay testigos de que se puede. Que a pesar de las debilidades humanas, de las falencias, de cosas que no están a nuestro alcance resolver, por ejemplo, no podemos, si la esposa es estéril, tener hijos, pero para Dios no hay nada imposible. Y Abraham dice, yo soy testigo. Mi esposa era estéril y Dios hizo un milagro sobrenatural. ¿Cuántas veces quedamos a mitad de camino porque algo en nuestra mente nos dice no se puede? Algo en los pensamientos traban. Pero tenemos testigos de que se puede avanzar. Tenemos un montón y en esa lista, aunque el nombre no está porque vienen los nombres dándose, pero si vas al versículo, Hebreos 11, en el versículo 30, dice, fue por la fe que el pueblo de Israel marchó alrededor de Jericó durante 7 días y las murallas se derrumbaron. ¿Quién estaba al frente? ¿Quién estaba liderando cuando Jericó cayó? Cuando tomaron esa ciudad. ¿Se acuerdan? ¿Quién? Josué, claro. No está el nombre de Josué, pero era Josué quien estaba aquí. Y si querés ver más en detalle todo este acontecimiento, tenés que ir a Josué capítulo 6 y ahí vas a ver todo el relato de cómo cayó Jericó. Una ciudad súper fortificada, porque la Biblia se encarga de detallar que las murallas eran dobles. Corrían 2 carros con caballos arriba, inmenso. A la vista del hombre, al pensamiento humano, esto es una locura, no se puede. ¿Para qué? Y menos con la estrategia. Usaron una estrategia, Dios le dijo, ustedes tienen que dar 7 vueltas y vayan dando vueltas y vayan. Imagínense la gente de Jericó mirando, dice, ¿esto qué están haciendo? Así quieren, se mataban de risa, porque no entra en el razonamiento humano. Es que los pensamientos de Dios son mucho más altos. Él quiere compartirnos pensamientos de victoria, que no van de acuerdo a cómo piensa el natural de las personas. Dios tiene pensamientos sobrenaturales y los pensamientos están ligados a los planes de Dios, a la forma de pensar de Dios. Y ahí tenemos el relato de Josué, un hombre que estamos estudiando este año y que en esa palabra queremos caminar. Como él en fe, recibiendo, mira que te mando, te esfuerces, seas valiente. Él empezó a caminar la carrera que Dios le dio por delante y lograron una tremenda victoria, solamente porque tuvieron fe. Pero Dios se encarga de marcarnos que hay cosas que nos retienen
Y fíjense que este segundo punto que quiero resaltar, quitémonos todo peso que nos impide correr. Como ya dijimos, muchas veces no es el pecado. Y para vos, para mí, pensemos, ¿cuáles serían esas pesas que no nos dejan avanzar? ¿Cuáles serían algunas de esas pesas? Sacando el pecado. Puede ser el miedo, puede ser el desánimo, la inseguridad, las dudas, a veces heridas del alma, a veces hechos traumáticos que nos marcaron, herencias que hemos recibido, cosas y paradigmas que se quedaron en nuestra mente, ahí alojados. Y eso tiene que ver con que necesitamos sanidad emocional. Necesitamos ser sanos emocionalmente. Venimos hablando de esto y tuvimos un hermoso encuentro de reunión de líderes y servidores del ministerio el viernes y hablamos de esto. Una iglesia sana es una iglesia que avanza, pero una iglesia que está enferma emocionalmente es una iglesia que en vez de avanzar retrocede. Y muchas veces tiene que ver con cosas propias que no resolvemos. Cuando en el alma está afectada por cualquier cosa. No me saludó fulano y ya me entristecí y me puse mal. Mi pensamiento empieza a divagar. Lo que pasa es que no me quieren. Y entonces la baja autoestima gana. No, nadie te considera. En esta iglesia no hay amor. En esta iglesia sos un número. Y empieza el diablo a ocupar terreno en tus pensamientos. Y por ahí no es pecado, pero el pecado está en dejar que eso entre. Encontró una herida en tu alma, encontró un espacio en tu mente. Yo no voy más ahí, porque fui y no me saludaron. No voy más porque era mi cumpleaños y no me cantaron. Bueno, a veces pasa, ¿no? Que nos olvidamos. A veces digo, uy, ¿cuántos cumplieron años? Pero ¿cuántas veces ese dolor, esa angustia que viene quizás por una situación X? Hablábamos eso en los ministerios. ¿Cuántas veces somos todos distintos? Todos tenemos maneras de ver distintas las cosas. Y pensamos, lo vamos a hacer así, así. Y muchas veces falta comunicación, falta acuerdo. Y nos enojamos, y nos ponemos mal, y nos ofendemos. No, esa iglesia no tiene amor, y ya está. Y entonces andamos heridos por la vida. Andamos con una carga emocional no resuelta. Un enojo, una tristeza, un desánimo, una inseguridad, una frustración. Este es un año donde debemos de pedir a Dios, Señor, sananos emocionalmente. No queremos quedar como niños estancados, queremos avanzar. Lo tercero en este pasaje es que otro peso, y es el sí, súper importante, es el pecado. Y una pregunta que nos debemos hacer: ¿cuáles son los pecados que nos paralizan en la carrera? ¿Qué pecados que nosotros conocemos? Porque nosotros sabemos que hay debilidades. ¿Cuáles son los pecados que nos frenan? Yo decía, estas últimas 2 semanas, como lo mencionó Yani, tuvimos unos devocionales por WhatsApp que fueron dinamita, una bomba, ¿no? Esta semana venimos hablando de los pensamientos, pero la anterior venimos a algo que está relacionado con los pensamientos, que es el chusmerío, la murmuración, algo tremendo. Por eso yo decía, tenemos que por ahí resaltar algunos, porque a veces pasan los devocionales y pasaron, pero hay algunos que hay que tomarlos muy en cuenta. Porque si como iglesia queremos alcanzar la ciudad, queremos, Señor, crecer, avanzar en los sueños de Dios, podemos planificar todo, podemos tener todo bárbaro, pero si andamos con cargas, con peso, no vamos a llegar a ningún lado. ¿Cuáles serán esos pecados que paralizan nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestra familia,
las cosas personales que solamente, a veces solo Dios sabe. ¿Tendrá que ver esta tentación de estar chusmeando, llevando y trayendo información y a veces disfrazado con buena intención, pero no deja de ser murmuración? ¿Será perversiones sexuales, que la Biblia lo habla tan claramente, como una y otra vez el pueblo caía por permitir perversiones sexuales de todo tipo? Desde ya tener relaciones fuera del matrimonio hasta distintos tipos de relaciones, hombres con hombres, mujeres con mujeres, o como sea, es perversión, todo es perversión sexual. Si no está dentro del diseño de Dios, es perversión sexual, es pecado y nos paraliza. ¿Será vicios que hay? No puedo dejar de fumar, no puedo dejar, y el alcohol me gana. Si bien sabemos que está bien, no hay problema tomar un vaso, pero a veces tomamos 2 o 3, una botella, 2 botellas, y no paramos, y no frenamos, y eso es un vicio. Y eso nos lleva a otras cosas, ¿no? Como la Biblia dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. ¿Será que hay mentiras, que hay engaños, que hay robo, que hay odio, enojos, celos, envidia? Hay una lista larga que nos hace repasar en cada uno de los evangelios y también en las cartas del Nuevo Testamento. Están detallados cada uno de estos pecados que nos frenan en la carrera, nos frenan en los proyectos, en los sueños. Para esto necesitamos liberación espiritual. Tenemos a gente que lo ha logrado, obviamente con sus debilidades, pero tuvieron fe en el Señor, confiaron. Y sabemos que podemos ser libres, sanos de toda carga emocional, de toda herida emocional. Y podemos ser libres, sanos de todo pecado. Podemos ser libres en nuestro espíritu. Pero hoy, abordando un poco más en detalle ese pecado de la murmuración. Quizás en algunos domingos aquí vamos a estar repasando aquellas cosas que no nos dejan avanzar. Pero hoy vamos a mirar esto del pecado de la murmuración, porque es algo tan grave, es algo que ensucia tanto la iglesia, la mancha, y es algo tan fácil que se mete. Nos llama alguien y enseguida nos estamos mordiendo la lengua, pero no le digo, sí le digo, no le digo. ¿Viste como que, no sé si viste los dibujitos que a veces muestran el angelito y el otro diablito y que se hablan? No lo digo, sí lo digo. No, pero yo me enteré, pero no. Che, ¿te enteraste de fulano? Che, ¿sabés de esto? La murmuración, según el diccionario, es hablar en voz muy baja, en especial manifestando una queja o un disgusto por alguna cosa. Es hablar mal de una persona que no está presente. La murmuración era algo tremendo, que Dios detesta. Si vas al libro de Números, capítulo 14, de los versículos 27 al 30, Dios se harta y dice: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo ha de murmurar contra mí esta perversa comunidad? Fíjate cómo cataloga la murmuración como perversa. Cada vez que hablamos de otras personas sin estar presente, cada vez que hablamos mal para criticar, para contar algo que no deberíamos, ya sea en el mismo matrimonio o en la misma casa, en la mesa, en la comida del domingo, de la semana con la familia o con los amigos. La murmuración, Dios la ve como algo perverso. Y dice: ya he escuchado cómo se quejan contra mí los israelitas. Así que diles de parte mía, juro por mí mismo, que haré que se les cumplan sus deseos. Los cadáveres de todos ustedes quedarán tirados en el desierto. Ninguno de los censados mayores de 20 años que murmuraron contra mí tomará posesión de la tierra que les prometí. Solo entrarán en ella Caleb, hijo de Jefona, y Josué, hijo de Nun.
Son los únicos dos de toda una generación que se tentó en murmurar, en hablar mal, en quejarse, en criticar. Tremendo. Y Dios no dio concesión. Esto es perverso, dijo, no lo quiero. La murmuración te descalifica para la carrera. Viste que cuando en una carrera uno va con algo que no tiene que llevar, por ejemplo, a veces dice, a ver, a los atletas, a los futbolistas o en cualquier deporte le hacen el antidoping, ¿viste? Algunos se ponen algo para ir más rápido, estar más fuerte. Y cuando detectan eso, estás descalificado. Salí de la carrera. En nuestra vida cristiana, la murmuración, escúchame, nos descalifica, nos deja fuera. Porque está ligada a los pensamientos. Cada vez que murmuraban contra Dios, se quejaban, la mente empezaba a volver a Egipto, a la esclavitud. Sus pensamientos, no que vamos a ir ahí, no que vamos a poder entrar. Y empezaban, ¿viste lo que? Sí, ¿viste? Y se murmuraban. Para eso vinimos acá. Fíjense que en la Biblia es contundente, pero dice que la murmuración te descalifica porque Dios lo ve como perverso. Si buscamos en una concordancia, veremos una concordancia bíblica, digo, ustedes ponen la palabra murmuración y vamos a ver las innumerables veces que en el libro de Éxodo y Número se registra la palabra murmuración, ya sea del pueblo de Dios contra Dios o contra sus siervos. Ese pueblo que a pesar de haber sido rescatado, libre de la esclavitud de Egipto, no abandonaron el pecado de la murmuración. En uno de los devocionales que hemos compartido, hay uno en específico que muestra algunas de las consecuencias de la murmuración durante esta época en el pueblo de Dios. La murmuración es desagradecida. El pueblo de Dios, cuando estaba en el desierto, se empezó a quejar contra Dios por el maná, porque lo encontraban insulso, porque lo comparaban con la comida que tenían en Egipto, y no veían que Dios estaba cada día haciendo un milagro delante de sus ojos, haciéndoles llover del cielo un maná. No, ellos empezaban a quejarse, se murmuraban y sus pensamientos volvían a la esclavitud. Mente y pensamientos de esclavo. Eso está en Números 11, del 4 al 6. La murmuración en ese mismo pasaje produce ceguera, sordera espiritual. En este mismo pasaje la distorsión de la realidad llegó a ser tan grande que casi que recordaban Egipto con cariño. No, si estamos muriendo, no se acordaban que ahí recibían látigo, que eran una cosa nada más, eran un número, que trabajaban hasta la muerte. Olvidaban que habían sido esclavos. Y esto es la mente, un proceso mental. La murmuración mata la fe y endurece el corazón. Como dice la Biblia, pero aborrecieron la tierra deseable. No creyeron a la palabra de Dios. Antes murmuraron en sus tiendas, ¿viste? Entonces me voy a la casa de fulana. Vamos, che, a la casa de fulana, vamos a tomar unos mates. Hola, fulanita, ¿cómo estás? Se juntan. Hola, ¿cómo andás? Ah, mira, te quería contar algo. ¿Viste que el domingo te enteraste? Y empieza la murmuración a caminar en las casas. Eso es. El que esté libre de pecado tire la primera piedra, ¿no? Yo creo que esto a todos nos pasa, nos sigue pasando. Y hoy el Señor quiere que seamos libres de eso, iglesia. Tenemos que madurar, crecer, seamos libres. Erradiquemos la murmuración. Es un cáncer. Es perverso y nos detiene los planes, los proyectos de Dios. Nos descalifica, nos saca.
nos mete y nos envenena los pensamientos. Dice ahí clarísimo, clarísimo, ¿no? Como dice la Biblia, pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra, antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. Salmo 106, 25. La murmuración genera incredulidad, afecta directamente mis pensamientos. A veces cuando alguien viene y me habla algo de otra persona, enseguida que se activa mis pensamientos. Ya la empiezo a mirar a la otra persona. Me dijo eso. No, yo no me acerco. No, mira si me contagio todavía de esta fulana. ¿Y será verdad? Tremendo la murmuración. No, porque viste los que vinieron y vinieron de acá y no sé qué quieren y qué van a hacer y qué esto, y la murmuración daña mucho. La murmuración genera incredulidad, una actitud crítica, cierra los oídos para poder escuchar la voz de Dios. La murmuración es un veneno para tu vida, para mi vida, una trampa mortal para nuestra alma. No dejemos que se meta en nuestra vida, en nuestras conversaciones, en nuestro diario andar. La murmuración es tremendo. Primera de Corintios 10 también relata esto y dice, mirá, Pablo dice, así como le pasó a este pueblo de Israel, estamos hablando de este mismo pueblo, lo trae para ejemplo de nosotros. Dice Pablo, no quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube, o sea, bajo la gloria de Dios. Todos atravesaron el mar, todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba. Y la roca era Cristo. Ahí está claro, la cristofanía. Cristo acompañando a ese pueblo. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Tal cual. Todo esto sucedió para servirnos de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo como lo hicieron ellos. No seamos idólatras como lo fueron algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se entregó al desenfreno. No cometamos inmoralidad sexual como algunos lo hicieron, por lo que en un solo día perecieron 23,000. Tampoco pongamos a prueba al Señor como también algunos lo hicieron y murieron víctimas de las serpientes. Ni murmuren, fíjense, ni murmuren contra Dios, como lo hicieron algunos y sucumbieron a manos del ángel destructor. Chao. Para esto salió un ángel. Y Santiago habla de la lengua. La lengua es tremendo, es pequeñito, es chiquitito, es lo más chico que tiene, pero incendia todo un bosque. Tremendo. Por eso es tan importante. Pablo lo remarca. El ángel destructor vino a traer juicio contra la murmuración. Todo eso le sucedió para servirnos de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra. Le está hablando a la iglesia en Cristo, a nosotros. Dice, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Y es verdad. Hoy el mundo está en murmuración, hablan de todo, está la falsa noticia, están las críticas, está todo. El mundo está acostumbrado a eso. Salí a la calle, tus compañeros de trabajo hablan mal de cualquiera, no le importa nada. El mundo, para ellos es normal. Pero dice que esto es de ejemplo para nosotros. Dice que hemos llegado al fin de los tiempos. Por lo tanto, si alguien piensa que esté firme, tenga cuidado. Tenga cuidado de no caer. Debemos ser libres, despojarnos. La murmuración estuvo presente desde el Edén con Satanás. Satanás hablando mal de Dios, criticándolo a él y provocando en el hombre pensamientos. Bueno, por ahí tiene razón.
quizás soy como Dios, y entonces viene la desobediencia, la rebeldía, el pecado, la muerte. La murmuración rodeó a Jesús, no solamente por aquellos que eran sus enemigos, sus detractores, sino aún en sus mismos discípulos. Muchas veces venía Jesús y que sabía, ¿de qué están hablando?, les decía. ¿Por qué hablan de esto? Y él conocía los corazones, sabía los pensamientos. Qué interesante que trataba a Jesús con tanto amor, con tanta paciencia, corrigiendo los pensamientos. En cierta manera estaban pensando y se enojaban porque habían dos discípulos que querían estar al lado de Jesús, yo a la derecha, yo a la izquierda, ¿no? Y murmuraban, ¿y esto qué se cree? Y se había hecho una pelea interna. Y Jesús, que conocía al muchacho, ¿qué están haciendo? Esos pensamientos, esa manera de pensar, está en el mundo. La gente del mundo piensa de esa manera. Entre nosotros no tiene que ser así. Decirle para que ninguno se me esté durmiendo. Ninguno, Entre nosotros no va a ser así. Entre nosotros no va a ser así. Entre nosotros no va a ser así. ¿Cómo vencer a eso? Porque cuando uno ve que estuvo en todas partes, y lo vemos en la primera iglesia, si vas a Hechos capítulo 6, también hubo murmuración a causa de la repartición de la comida. Algunos estaban disgustados y empezaron, ¿viste? Le dan más a aquel y a nosotros por ser como no somos, ellos son judíos y nosotros somos gentiles, vos fijate. Y empezó la división, la pelea, los conflictos. Entonces tuvieron que atender un caso de murmuración. ¿Cómo vencer la murmuración? La murmuración se vence con pensamientos de victoria. ¿Cómo se vence? Con pensamientos de victoria. Esos pensamientos de victoria es como dice la Biblia. Tenemos al alcance, por la gracia de Dios, la misma mente de Cristo. Fíjate, 1 Corintios 2:16. Dice la Biblia, ¿quién sabe lo que piensa el Señor? ¿Quién puede darle consejos? Pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios y por eso pensamos como Cristo. ¡Wow! Cuando la Biblia dice que cuando vos y yo recibimos a Cristo, somos nueva criatura. Nueva criatura, es decir, que aún nuestra mente es transformada. Pero para eso debemos dejar que Cristo sea Señor también aquí. Señor de mis pensamientos. Señor, tus pensamientos. Quiero tener tu mente, Señor. Ahora eso viene por la fe y por la obediencia. Porque después hay prácticas que tenemos que ejercer. Por ejemplo, tenemos la autoridad para llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Lo dice 2 Corintios capítulo 10, versículos 4 al 6. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento que a la obediencia de Cristo. Porque esas fortalezas comienzan con murmuraciones, con comentarios, con críticas, con disgusto que infectan, ensucian nuestra mente, nuestra manera de pensar. Y no podemos discernir la verdad. Y se hace como una fortaleza mental. No podemos avanzar. Tenemos lindos proyectos, tenemos lindos sueños. Como iglesia queremos hacer esto, queremos hacer aquello, pero adentro, ¿qué pasa con la iglesia? Si mi mente está sucia, si yo me presto a la murmuración, si yo estoy hablando mal de mi hermano con el cual tengo que salir a hacer tal trabajo, tal acción, ¿qué sucede? Eso le da lugar a Satanás para detener a la iglesia, para detenernos a cada uno.
Por eso es tan claro después de Josué, cuando estábamos mirando Josué capítulo 6, que vencieron Jericó. Más adelante hubo uno que pensó, ¿y si me quedo con esto? Se tentó del manto babilónico, se lo guardó, pensó, bueno, para eso hay que pensar. Pero él sabía que Dios le dijo que no debían tomar nada. Y por causa de uno, todo el pueblo se vio derrotado en la próxima batalla, cuando quisieron tomar Jai, ¿se acuerdan? Por un manto babilónico, por alguien que pensó, no, bueno, me lo guardo, total nadie lo ve. Y muchas veces nos pasa eso, no resolvemos cargas que llevamos y Dios lo ve. Creemos que no lo ve, sí lo ve. Por eso la palabra es tan clara. Debemos decirle, este pensamiento, ¿obedece a Cristo o va en contra? Nosotros tenemos la autoridad para filtrar qué pensamiento, y ahí va el tercer punto, tenemos la posibilidad de filtrar todo pensamiento. En uno de los devocionales también, búsquenlo, van a ver, está este conocido, está en internet en todas partes, este conocido 3 filtros de Sócrates, un famoso filósofo griego de la antigüedad que dijo, bueno, hay que plantearse 3 preguntas para saber si esto que me están diciendo es un chisme y no me sirve. Dijo, el filtro de la verdad. ¿Estás seguro que lo que me querés contar es verdad? Segundo, el filtro de la bondad. Lo que vas a contarme sobre mi amigo, ¿es algo bueno? Y el filtro de la utilidad. Lo que vas a contarme, ¿va a servir de algo? ¿Es útil? Entonces la conclusión de él decía, si lo que venís a decirme no sabés si es cierto, no es bueno y no es útil, ¿para qué me lo vas a contar? Y tenemos que ejercitarlo entre nosotros, acostumbrarnos. Porque está bueno que nos visitemos, que nos sentemos, tomemos unos mates, pero apenas empieza algo a ahondar algún tema, tenés que ayudarlo a tu hermano, decirle, para. Hermano, ¿sabes cuánto te quiero? Te amo. Pero esto que me estás contando, ¿es verdad? Segundo, ¿es bueno que me lo cuente? Aunque sea verdad, ¿es bueno que me lo cuente? Y tercero, ¿me sirve para algo? ¿Es útil? Porque si no, no me lo cuentes. Y tenemos que empezar así entre nosotros para despojarnos. Si nosotros personalizamos a la iglesia y la iglesia tiene que correr una carrera, también hebreo es, iglesia, despojate de toda carga, quita todo pecado. Y hoy estamos viendo esto que afecta la manera de pensar y nos trae pensamientos de derrota, de esclavitud. Por eso en la Biblia nos dice Efesios 4:23, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. O como también lo dice en una traducción en inglés, que dice, sé constantemente renovado en el espíritu de tu mente, teniendo una actitud mental y un espíritu nuevo, fresco. Hermosa traducción. Romanos 12:2 dice, no se conformen a la manera de pensar de este siglo, de este mundo, sino sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por último, vamos a este pasaje y ahí oramos, ¿sí? Tenés tu Biblia, Efesios capítulo 4, que tremendo, perdón, Filipenses capítulo 4, tremendo pasaje, ¿no? Tremendo. Y con eso queremos cerrar. Tenemos que vivir con gozo, con alegría, con paz. Es importante cómo lo que hay dentro de mi mente gobierna luego, como decía, en las emociones. Decía Yani al comienzo,
lo que hay en la mente gobierna. Antes de este pasaje, de seguir leyéndolo, tiene que ver con esto de gozarse. Proverbios 15:15, no sé si vos lo viste en la semana, también está en uno de los devocionales. Dice, todos los días del afligido son difíciles. ¿Por qué? Porque es esa persona que está pensando en todo lo malo. Hay gente que se levanta mirando las noticias y viste las noticias. Vos tenés que filtrar. ¿Me sirve esto? Y entonces viste esto y viste qué mal y viste, te enteraste fulano y llena la mente de pensamientos negativos. Entonces dice que todos los días del afligido son difíciles. Y ese proverbio dice, pero más el de corazón contento tiene un banquete continuo. Qué bueno. Qué hermoso. Siempre me acuerdo de Pablo y Silas en la cárcel, ¿no? Con látigos en la espalda, le habían dado castigo tremendo, esposado en lo peor. Y ahí pensaron, che, si alabamos a Dios, y el gozo se apoderó de ellos, la alegría, la alabanza, empezaron a cantar. Hermanos, todo esto está para ejemplo para nosotros, que no nos gane el desánimo, el enojo, la amargura. Empezá a adorar a Dios, exaltá, echá fuera todos esos pensamientos con pensamientos de victoria. Empezá a decirle, Señor, me voy a gozar, en el día de hoy me voy a gozar. Tengo que rendir una materia. No está acá, la que rindió ayer, la felicitamos, ¿no? Y encima, políticamente está en la vereda puesta, pero si te gana ese pensamiento, fuiste mal predispuesta. Pero cuando decís, yo voy en el nombre del Señor, y más allá de quién esté, yo voy a dar lo mejor de mí, tengo paz. Entonces eso dice que esa paz gobierna nuestro espíritu, nuestra mente, nuestro corazón, y nos predispone bien. Y no andamos ahí con miedo, sino que andamos tranquilos, confiados en el Señor. Qué maravilloso es esto. Pablo dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El que anda afligido y anda y siempre con lo negativo, y no, qué mal esto y que todo, pero viste. Y esa persona predispone a pensamientos malos. Entonces todo lo que viene es mal, está difícil. Pero cuando el gozo te gana, cuando vos decís, Señor, yo sé que está complicado, no es que me enajeno del mundo, no es que vivo en una burbuja, entiendo todos los problemas que hay, pero ¿sabés qué? Vos estás arriba, tú eres el rey, tú gobiernas. Aunque venga la tempestad, Señor, firme estaré, confiado en ti. ¡Qué maravilloso! Dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estén afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego, con acción de gracia. Fíjate cómo tiene que ver esta ansiedad, este afanarse con querer hablar, ¿no? Y cuando uno está angustiado, mal empieza, viste, che, y todo está preocupado. No hagas eso. No lleves cosas negativas. Lleva las cosas delante de Dios. Orá. Ponelo delante del altar. Decile, Dios, sabés cuál es mi carga. Sabés cuál es mi angustia. Hay situaciones son complicadas. Entiendo que están fuera de mi alcance. Pero vos sos un Dios grande, poderoso. Y empezá a darle gracias. Gracias, Señor, que vas a hacer un milagro. Gracias, Señor, que vos vas a hacer algo. Y qué bueno, como habíamos hablado, y la paz de Dios, esa paz de Dios que sobrepasa todo lo que pensamos, todo lo que está en nuestra mente, es mucho más alto, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Padre, ¿cómo hacemos para tener pensamientos de victoria? Justamente ahí, Señor, gozándome, pensando en lo bueno, ¿no? Haciendo el bien, dejando toda ansiedad, orando, dejando todo a los pies de Cristo y dejando que Él gobierne, que su paz gobierne. Y entonces, por último, dice Él, en esto pensá. Por lo demás, hermanos,
todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, ¿qué cosas tenemos que hacer? En esto pensá, en esto. Así se vence los pensamientos de esclavitud. Así se vence la murmuración que quiere atacar nuestra vida. Lo que aprendiste, recibiste, oíste y vistes, en mí esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Qué hermoso. Esa paz de Dios viene cuando nosotros le decimos: Señor, que ninguna murmuración venga a anidar a mi mente. Quiero pensamientos de bien. Para eso tengo que ejercitar, tomar autoridad, hacer el filtro en amor. No le va a decir: hermano, para, antes de hablar, antes de nada, yo quiero saber, ¿qué me vas a decir? No. En amor. Porque nos vamos enseñando unos con otros, vamos aprendiendo unos de otros, en amor. Pero ¿queremos avanzar este año? ¿Queremos como iglesia que el Señor se glorifique? Comencemos diciéndole: Señor, nos queremos despojar, sanar emocionalmente, despojar de toda carga, de todo peso que no te glorifica, que no te honra. Y en esta mañana, ¿qué te parece? Juntos, entregar nuestra mente a Cristo. Si vos me querés acompañar en esto, ponete en pie ahí donde estás y vamos a decirle: Señor, ahí donde estás, poné tu mano en tu cabeza, donde está, no simbólicamente, porque los pensamientos también, sabemos, están en el corazón. La neurociencia nos ha aclarado un montón de cosas, pero simbólicamente, como dice el Salmo 23, unge mi cabeza. Unge, Señor, unge mi cabeza con aceite, Señor, con tu unción, con tu Espíritu Santo. Padre, en esta mañana te damos gracias porque fuimos llamados de las tinieblas a tu luz admirable, porque tú nos rescataste de la esclavitud. Señor, tú nos sacaste de Egipto y nos llevaste, Señor, como pueblo de Dios a heredar, Señor, las promesas maravillosas de ser hijos de Dios, las promesas que hay, Señor, reservadas a los que creen en ti. Gracias, papá, porque todos aquellos que estuvieron antes que nosotros, aquellos hombres y mujeres que caminaron en fe, tenían un montón de debilidades, Señor, de dificultades, pero eligieron confiar y eligieron también empezar a trabajar en sus emociones. Nos acordamos de José, el dolor que le infligieron sus hermanos, Señor. Y él en un momento los abrazó y los perdonó y lloró y sanó emocionalmente, Señor. Padre, permite cada uno de nosotros podamos ser sensibles a tu voz, al Espíritu Santo, que quiere una iglesia sana, sana emocionalmente. Quita de nuestra vida, Señor. Señor, si hay algo que está estorbando el caminar, que nos paraliza, que no nos deja avanzar, Señor, ayúdanos a detectarlo y a sacarlo de nuestra vida. Sea que sea una frustración, un dolor, una tristeza, un enojo. Señor, si hay pecado en nuestra vida, Padre, que seamos libres en el nombre de Jesús. Señor, una vez más entregamos todo nuestro ser a ti, nuestra mente te pertenece. Padre, pon tu mente, la mente de Cristo. Gracias porque dice la palabra de Dios que en Cristo, Señor, tenemos una nueva persona. Esa persona es la persona de Cristo viviendo en nosotros. Padre, tus pensamientos, pensamientos de bien, pensamientos de victoria. Señor, ayúdanos a ser sensibles cada vez que viene algo a nuestra mente. Tenemos la autoridad para llevar cautivo ese pensamiento a la obediencia de Cristo. Padre, que este año sea un año de madurar, de crecer como iglesia. Cada uno de nosotros queremos echar fuera de nuestra vida, de nuestra lengua, de nuestra mente, toda murmuración, toda queja, toda crítica que no construye, que destruye. Padre, limpia nuestra vida, limpia nuestra mente, limpia nuestra manera de hablar, de pensar. Gracias
porque tú venciste en la cruz y en tu victoria tenemos la victoria. Señor, que esa paz de Dios, que ese gozo de Dios, que ese amor de Dios llene todo nuestro ser, para que este año podamos ver proyectos cumplidos, para que este año podamos ver esos planes que vos nos das del cielo, Señor, hacerse realidad, caminar hacia aquellas cosas que vos querés que caminemos. Danos tus pensamientos, Señor. Gracias, papá, que tú nos haces libres, Señor. Y ayúdanos entre nosotros a ser una iglesia sana, a que podamos hablar las cosas que nos hacen bien, que nos ayudan a crecer y a sacar de nosotros todo aquello que no construye, que no es útil, que no es bueno, que ni sabemos si es verdad. Padre, líbranos de eso y ayúdanos a caminar con una mente nueva, la mente de Cristo, con pensamientos de victoria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.